Hola, ¿qué tal? Soy Lolo García y sean bienvenidos a otro programa más de Vince Motorsport. No se asusten, no estoy en una nave espacial. Estoy simplemente en el nuevo plató que me prepararon aquí en Vince para nuestro programa. Esta semana hablaremos de coches como siempre, de coches de carreras. Hablaremos del duelo de traseras de Navia. Hablaremos del Rally de Extremadura histórico, que era Campeonato de España. Tendremos a un invitado muy especial aquí estrenando el nuevo plató. Y también tendremos la sección de frases motorhistóricas, la sección de breves y hablaremos de un montón de cosas relacionadas con el automovilismo. No esperamos más y damos comienzo a Vince Motorsport. Damos paso ahora a una de las secciones más queridas por nuestros espectadores. Se trata de las frases motorhistóricas. Primera frase. Ante la pregunta ¿cómo puedes conducir tan rápido? Muy fácil, acelero más y freno menos. Segunda frase. Este chico no llegará muy lejos. Su estilo de conducción destroza los neumáticos. De estos hay varios. Y tercera frase. Dios mantuvo su mano sobre la Fórmula 1 durante mucho tiempo. En el Grand Prix de San Marino de 1994 la retiró. ¿Cuánta razón tenía? Ahora les vamos a dejar con la sección de breves. Se celebró en tierras catalanas la penúltima prueba del Campeonato de España de Rallys de Tierra, en Cervera, con una excelente inscripción en cantidad y calidad de vehículos. José Antonio Suárez fue segundo y daba un paso muy importante para conseguir el título. También conseguían terminar Rodolfo Suárez, cuarto de Grupo N, y Roberto Rozada con Jandrín, 23º. Doblete asturiano en la subida con la victoria de Pablo Garrido con su Osella PA20, seguido por Gabriel Gutiérrez, que poco más pudo hacer frente a la Barqueta, pero que da un gran paso para hacerse con el campeonato de Castilla y León. Bobes fue cuarto absoluto y primer histórico. Abel Jurado conseguía la victoria en la subida cántabra de Peña Cabarga en la categoría de Car Cross, siendo además octavo absoluto. Su hermano Luis terminaba 11º de esta animada categoría que podría venir el año que viene a Asturias. Ya está publicada la lista de inscritos para la 54 edición del Rally Princesa de Asturias y la cifra final roza los 170 equipos. No falta ninguno de los protagonistas del Campeonato de España de este año, grupos y copas. Destacar la amplia representación de asturianos en la Dacia y el elevado número de excelentes pilotos en el Grupo A Legend, encabezados, como os anunciamos semanas atrás, por el campeón del mundo y España, Dani Solar. Bueno, pues estos fueron los breves de la semana pasada. Y ahora, aquí, y por primera vez en el plató nuevo, traemos un invitado que además es muy querido por toda la afición asturiana, por diferentes motivos. Y que además estamos muy agradecidos de tenerlo aquí porque tuvo un problema en la carrera del pasado fin de semana en Extremadura y aún así se encuentra. Buenas tardes, Cele. Hola, buenas tardes. Un placer para mí estar aquí con vosotros. Cele Foncueva, piloto de rallies que estuvo durante varios años en los años 80 corriendo y ahora te decidiste a volver de nuevo. Lo primero y más importante, ¿cómo te encuentras tú y tu copiloto David después del golpe que tuvisteis el otro día? Bueno, en principio estamos bien, anímicamente como siempre te hace mella, pero físicamente estamos los dos bien, en perfectas condiciones, que es lo importante, y pensando ya en el Rías Altas a ver si somos capaces a rematar esta faena. La espalda que tantos problemas te dio estos últimos años, ¿cómo va? ¿Va bien? Bueno, la espalda pues es una herencia que arrastro de la época de las carreras. Ya sabes que los golpes siempre nos van dejando mella. Yo siempre tuve bastantes problemillas de espalda y bueno, pues sí que me pasan ahora un poco factura en las carreras, pero bueno, cuando me pongo el casco, el amor propio y las ganas, pues enmascaran un poco el resto. Dices que vas a La Coruña, a la última prueba del Nacional. Claro, las posibilidades de cara al campeonato siguen intactas, aunque ahora va a tocar correr más de lo normal, ¿no?
Bueno, seguimos yendo primeros, lo que pasa que ahora el margen se acabó, no nos vale nada más que acabar por delante del segundo clasificado y entonces las cosas ya se complican. Tuvimos dos oportunidades que fallamos pues por dos errores míos y ahora ya pues los errores se acabaron, ya no hay lugar a error si queremos ganar el campeonato. La premisa es acabar y siempre acabar delante del rival, ¿no? Correcto. En este caso es Ramón. Sí, con el Peugeot. Con el Peugeot 309. Correcto. Por cierto, en ese rally, bueno, el coche supongo que tiene daños graves, viendo las fotos. ¿Tiene reparación? ¿Vas a salir con ese mismo coche? ¿Tendrás que utilizar otro? Bueno, yo creo que tendremos que poner una carrocería nueva. Está muy dañado por el lado delantero, por el lado de David y en principio pues no sé lo que decidiremos. Lo que sí está claro que nosotros vamos a estar en el rally y pelear hasta el último segundo. Eso sin duda es una gran noticia, ¿no? Sobre todo por estar allí, un piloto como tú, querido por todos, y por la actitud esa de intentarlo hasta el último momento. Sí, hombre, yo siempre fui capaz de lo mejor y de lo peor. Se me criticaba pues porque hice cosas que me llevaron a hacer locuras, como perder el campeonato de la Copa Renault en el año 88 en el último rally teniéndolo ganado, pero yo creo que en esta vida cada uno somos como somos. Yo soy un tío competitivo que me gusta ganar y me gusta pelear y no entiendo los rallies de otra manera. Cometí dos errores, uno de ellos la verdad que, bueno, pues asumible, pero el de este fin de semana, pues bueno, hubo una serie de circunstancias que la verdad que no las acabo de entender muy bien. No estaba previsto en este rally echar carreras, de hecho estábamos haciendo unos tiempos bastante discretos, nos estaban sacando mucho, pero bueno, las carreras son así y hay que tirar para adelante y el objetivo es intentar ganar el campeonato y vamos, voy a guerrear hasta el último tramo, está claro. Ya estuviste en Vins, aquí en este canal, con Camilo en uno de los primeros programas y repasasteis un poco tu trayectoria deportiva, pero aún así quedaron cosas que no contaste y que nos gustaría saber aquí en Vins Motorsport. Por ejemplo, empiezas primero de copiloto, además con pilotos reconocidos y de nivel, como Moncho, como Pino, como Alberto Evia padre. ¿Qué aprendiste de cada uno de ellos? ¿Qué fue lo que más te sirvió de cada uno de ellos? Bueno, yo creo que la afición mía a las carreras empezó pues por delante de mi casa empezaron a pasar el Rally Príncipe de Asturias, el Rally de la Manzana, empecé a conocer pilotos bueno, como Alberto Evia, empecé Juan Ordiales, padre, que en aquella época pues, era una persona a la que todo el mundo queríamos mucho, y empecé a meterme en ese mundillo poco a poco, conocí a mucha gente y un día recibo una llamada de un amigo y me dicen que había un piloto en Polasero que se llamaba Panero, que iba muy rápido y que no se quería nadie subir con él y que buscaba copiloto. Entonces dije, oh, esta es mi oportunidad. Y entonces así empecé. Empecé con Panero y ya corrí con él 2 carreras y a la siguiente carrera ya vino Alberto Evia padre para hacer con él la Copa Samba en la época. ¿De qué aprendí de todos? Pues de todos aprendí un poco, pues de unos aprendí a trazar, otros muy rápidos, de todos tengo un cariño especial, todos me ayudaron muchísimo, pero muchísimo. El otro día ya sabes que contábamos anécdotas tú y yo de la época y tengo gente que no se entendería lo que hicimos sin ellos. Fue el caso de José Bernardo Pino, por ejemplo, que mi primer crédito para poder correr me avalaba él personalmente. Vamos, de todos aprendí algo, pero me subí con gente, pues yo creo que Panero, Alberto Evia, Pino, Monchu, Bernardo Cardín en el 037, que fue una experiencia buenísima, y de todos aprendí cosas, la verdad. Tuve unos maestros que lo hacían muy bien y que fui... me recuerdo una frase que me dijo una vez Draña y que siempre decía que yo era como una esponja que absorbía todo y creo que fui cogiendo un poco de cada uno, la verdad. Eso era lo que te quería yo comentar, que cuando ibas en esos coches con esos pilotos, yo me imagino que la cabeza ya estaría ya pensando en cambiar de asiento, ¿no? En pasar para el lado izquierdo.
Sí, la verdad es que sí. Y gracias a ellos tuve la oportunidad, porque la primera carrera que corrí me dejó Alberto un 124, un rally sprint de la Campina, ya por el año, no me recuerdo muy bien, pero año 84 o algo así. Y ya te digo, me ayudaban todos. Me recuerdo que mis primeras barbaridades ya me dejaban llevar el coche a verificar y vamos, ya iba haciendo tramos con los coches con los coches que no eran míos. Sí, siempre tuve claro que aquello era como una primera fase y de hecho ya ahí ya compaginábamos autocross con copilotaje y luego ya pasamos a la montaña y luego a los rallies. En esos primeros inicios, una figura muy importante también, aunque en realidad al principio, según me contaste, no era el apoyo muy grande, era tu padre, ¿no? Que luego al final terminó siendo uno de los primeros fans que tenías y de los que más te apoyaron. Sí, hombre, mi padre, toda mi familia, sobre todo mi padre, tuvimos muchos problemas al principio cuando decidí dedicarme a esto. De hecho, creo que una de las mayores burradas de mi vida y uno de los mayores disgustos que di a mi familia fue el día que dije que iba a correr de copiloto. Cuéntanos aquí cómo fue aquello que me lo contaste el otro día. Y la verdad es que bueno, tiene chicha la historia, ¿eh? Pues esta historia que te comentaba antes, cuando me dijeron, oye, pues que Panero necesitaba un copiloto, me recuerdo que era un rally vía de Gijón, pues yo llegué a mi casa y le dije a mi padre y a mi madre, oye, pues mira, el fin de semana que viene me llamaron, hay un rally y voy a correr el rally de copiloto. Entonces mi padre se quedó así como muy serio, me miró y me dijo, bueno, mira, te lo voy a explicar claro. O sea, mientras vivas debajo del techo de esta casa, es inviable que puedas correr un rally. Entonces, era un domingo y me recuerdo que, bueno, comimos y mis padres se acostaron, estuvieron ahí un poco viendo la tele, se acostaron a dormir la siesta, entonces yo cogí la maleta, preparé la maleta y cogí los trastos y me fui. Digo, bueno, ahora como ya no vivo debajo del techo esta casa, pues ya puedo correr el rally. Y esa fue una burrada que la verdad es que me arrepentiré de por vida, pero ahí fue el inicio de las carreras. Y sí, mi padre yo era de una familia humilde, mi padre y mi madre tenían una pequeña tienda y un almacén de piensos, gente que trabajaba muchísimo, y para que os hagáis una idea, éramos una familia de 4 y en aquellos tiempos, pues a lo mejor en el año 87 más o menos, en mi casa los ingresos serían pues unos 12.000 euros de hoy para vivir todo. Y hubo un momento en el año 90 que mi deuda personal era de 180.000 euros. A eso era donde quería yo llegar. En tu primera etapa de carreras terminas de manera así muy, como si fuéramos muy fulgurante, ¿no? O sea, con una progresión siempre hacia arriba, de repente tienes que dejar de correr. ¿Qué supuso eso para ti en aquella época? Bueno, yo siempre analicé esa época como un regalo. O sea, a mí la gente decía, todo el mundo me decía cuando dejé las carreras, vaya mala suerte, vaya puñetada, y el quedar campeón de España de rallies y luego no poder seguir corriendo, es la primera vez en la historia que pasa, nunca pasó, antes que tú ganó Puras y se subió a un equipo oficial, luego Bardolet lo mismo y tal. Y yo pensaba pues un poco lo contrario. Yo pensaba que me topé con una serie de gente que necesitaría medio programa para nombrar a todos. Me encontré una serie de gente que daban por mí pues hasta la vida. Éramos una gente que éramos fanáticos del automovilismo. La verdad es que hicimos lo fastidiado y llegamos a un sitio donde era complicado llegar, y luego se nos torcieron un poco las cosas. Nuestros patrocinadores, sobre todo en aquella época el Árbol, que era uno de nuestros mayores puntales, se vende, y una de las personas que más me ayudó, que era José Luis García Meana, vende el Árbol, que era el dueño de la cadena de supermercados. Cuando llegan los nuevos dueños dicen que no siguen invirtiendo en motor. Yo podía haber seguido corriendo y tenía que dar un paso atrás, y yo siempre tuve claro que los pasos eran hacia adelante, y mi deuda personal en ese momento ya era importante y decidimos abandonar. ¿Fue duro? Sí, la verdad es que reconozco que fue muy duro, pero que creo que fue la mejor decisión que tomé en mi vida, porque me aparté de las carreras una temporada, luego seguí viendo carreras, pero siempre tuve claro que no debería volver. Y luego pues incumplí mi palabra 27 años después.
que bueno, tampoco fue tan mal, ¿no? Porque comienzas de nuevo, empiezas que sin regularidad, corres el Monte Carlo, cuando nadie lo esperaba consigues un resultado buenísimo que pudo haber sido mejor además. Bueno, los inicios fueron realmente buenos, los reinicios después de la primera época, ¿no? Bueno, a ver, el tema de Monte Carlo, a mí la regular, la verdad que nunca me gustó. Fue un tema que toda la gente de la época que íbamos a las carreras, Motorín, el Pibe, Mario, una serie de gente que me empezaron ahí a chicharrar, joder, vamos a ir a Monte Carlo, te lo vas a pasar genial, es un rally distinto, no se parece a un rally de regularidad, parece más bien un rally de velocidad, las medias no se son a hacer, te va a gustar. Y bueno, viendo un poco que nos volvíamos a juntar la gente que en esa época habíamos disfrutado tanto de los rallies, me lo tomé como un divertimento. Fuimos a Monte Carlo, el primer Monte Carlo la verdad que nos salió bastante bien, llegamos a ir terceros, cometimos un error que nos hizo relegar al 8º puesto, pero con un coche que no era el más ideal y entre 340 más o menos participantes, pues nos lo pasamos bien. Y eso ya nos empezó a picar para volver a repetir y tal, y ahí empezó un poco el lío. Luego sales en Pravia con el Sierra en regularidad y ya te enganchas del todo. Bueno, recibo una llamada de Daniel que está montando un tema de un equipo, Pass Racing, que es el equipo en el que ahora mismo pues me encuentro y al que gracias a ellos he vuelto este año a poder correr, sin ellos hubiese sido imposible. No me motiva mucho la historia, la verdad es que recuerdo las palabras, le dije, Dani, mira, no quiero correr y él me dijo, te estoy pidiendo un favor. Entonces ya cuando me dijo que te estoy pidiendo un favor, pues dije, venga, pues oye, nada, cuenta conmigo, corro el rally en regularidad y tal. Corrí el rally en regularidad, la verdad es que al principio, pues como te digo, no es lo mío, la gente aquí va muy bien, afinan mucho. Al principio vimos un poco perdidos, luego fuimos mejorando un poco, ganamos la categoría, bueno, no estuvo mal. Y luego pues Daniel ya me vuelve a hacer una llamada y me empieza a liar, que me va a dejar un coche bueno ya para correr el Príncipe. Disfruté muchísimo, la pena que se rompió en el segundo tramo. Y luego pues ya de lío en lío y ya sabes. Eso fue todo poco a poco, ¿no? Sí. Fue saltín a saltín. El resto no te lo voy a explicar. El resto no te lo voy a explicar. Pero bueno, y llegamos a esta temporada, pues me propone unas condiciones inmejorables para poder hacer el Campeonato de España. La verdad que dije, bueno, pues oye, voy a probar, voy a ver si soy capaz a disfrutar, volver y a intentar hacerlo lo mejor posible y sin ningún tipo de aspiración y simplemente divertirme y pasármelo bien, sin ninguna presión, pero la verdad es que no salió la cosa como yo pensaba. Bueno, la cuestión es que estamos ahora mismo a finales del campeonato, ¿no? Y te encuentras de momento primero, a pesar del golpe y tal, pues te encuentras primero, o sea que las opciones están ahí, aunque no lo esperases, pues bueno, sigue siendo un resultado muy bueno, ¿no? Y si se logra el campeonato, pues ya sería el cúmulo de todo. A ver, hay que ser realistas, es un campeonato un poco descafinado, hay poca gente, no sé qué habría que hacer las carreras para que la gente joven pudiese participar. No es lógico que gente, pues, como es mi caso, con 56 o gente entre 50 y 60 años que ganen carreras. Lo lógico sería que ganasen carreras gente con 18 o 20. Yo no sé qué solución habría que buscar para poder dar opciones a la gente joven que estén ahí. Bueno, es un campeonato de históricos, ¿no? Tampoco es un campeonato de bueno, pero es un campeonato históricos. Pero es un campeonato de velocidad. Yo creo que es un campeonato que gusta mucho a la gente por los coches. Son coches que muchos añoramos, son coches que se va muy a prisa todavía con ellos. Nos salieron bastante bien las primeras carreras, a pesar de algún problemilla que tuvimos, y Avilés comete un error que en el primer tramo, que si hubiésemos terminado, pues hubiésemos podido rematar. Y bueno, las carreras son así. Ya te dije cuando empezamos que yo soy capaz de lo mejor y de lo peor. Soy un tío competitivo. Cuando me subo al coche quiero intentar hacer lo mejor posible, quiero ganar, que yo pensé que eso pues que se me iba a borrar de la cabeza y
Y el problema es que cuando tienes 56 años, pues los reflejos y el organismo ya no está como tiene que estar, aunque te tengo que decir que la cabeza pues la sigo teniendo, yo creo que igual la tengo peor que cuando tenía 18 años. Entonces aquí hay un pequeño desfase que no soy capaz de corregir. Soy así y por eso unos me quieren y otros me odian. Eso es lógico. Pocos te odiarán. Eso es lógico. Muy pocos te odiarán seguro, Cele. Mira, quería, ya hablando de lo anterior, de tu primera época, corriste con GT Turbo, corriste con Ibiza, corriste con Sierra Cosworth también. ¿Cuál es el coche que más satisfacciones te dio en esa época? Bueno, el coche que más satisfacciones me dio, sin lugar a duda, yo creo que fue el GT Turbo. Fue el coche con el que más corrimos, con el que más nos la jugamos. Fue una copa donde había un plantel de pilotos que era increíble, era una época donde había gente que iba rapidísimo. Si me pongo a repasar, seguro que me quedarán muchos, pero estaba Treyes, estaba Pedroche, estaba Piñón, Castrillón, Brizuela, había gente que todos queríamos llegar al mismo sitio y todos queríamos ganar, y el ganar tenía un precio alto. Yo creo que fue el coche con el que más corrí y con el que más me divertí. El coche que más me gustó llevar, sin lugar a duda, fue el Sierra Cosworth oficial, el 4x4, que lo llevé en en 3 ocasiones. Hice con él, después de ya ganar el Campeonato de España de Grupo N, me lo dejaron en un Talavera de la Reina, hice el Rally de Tierra de Madrid y la Carrera de Campeones en el año 90, y fue el coche que más me ilusionó, la verdad. ¿Qué diferencias hay entre aquel coche, por ejemplo, y el que llevas este año, que es similar, ¿no?, en teoría? Bueno, son coches que en similar sí que se parecen, pero este coche de ahora es mucho más fácil de conducir. Digamos que la electrónica cambió muchísimo en estos años. En el año 90 el coche era un coche muy brusco, que te entregaba la potencia de golpe, ¿no? Muy de golpe, y tenías un régimen de vueltas muy poco utilizable. Sin embargo, el coche que llevo ahora mismo pues es un coche que tiene muchos bajos, mucho par, es un coche, yo diría, bastante fácil de conducir, y es un coche mucho más noble, más eficaz, yo creo, que en una palabra. Y ahora pasamos al asiento de la derecha otra vez, pero en este caso de tus copilotos. En aquella época, ya desde la Copa Ibiza, llevas a Alex Romaní, un copiloto que luego terminó siendo pues muy conocido, ¿no? Ya en la época era muy conocido, muy bueno. ¿Quiénes más llevaste? ¿Cuáles fueron los copilotos que llevaste a tu derecha? Bueno, mira, el primer copiloto que corrió conmigo fue Ramón Fonseca, el dueño del karting de allí de Pola, que corrió conmigo el Rally Sprint de la Campina con el 124 de Alberto de Vía. Luego, en la Copa Ibiza, el primer rally, llevé a Ángel Matilla, y con Ángel tengo una anécdota buenísima. O sea, él era el que aportaba la experiencia en aquella época, yo era el novato, y me recuerdo que, bueno, pues empezamos el rally y yo llevaba como 15 días mentalizándome, y yo siempre decía, nada, no te preocupes, Ángel, aquí venimos a acabar el rally y aquí lo importante es acabar. Bueno, nos pusimos a correr el rally, empezamos a hacer scraps, íbamos primeros, y él iba pasando el hombre un miedo que se moría y quería marchar. O sea, decía, esto no es posible, decir que venías a acabar el rally y nos vamos a matar. Y el hombre ya a la siguiente carrera ya dijo que vamos, que no se subía. Tuvimos ahí un paréntesis con Miguel Martínez Cueto, que fue conmigo unos rallies, que nos divertíamos mucho, tenemos también buenas anécdotas. Y un buen día pues recibo una llamada de Alex Romaní, que en aquella época pues digamos era uno de los pilotos ya de renombre, ya había corrido en algún equipo oficial, en SEAT concretamente, y recibo una llamada y me dice que le gustaría hablar conmigo, que le interesaría, que me veía un piloto con proyección y que le interesaría correr conmigo. Yo entendía, o siempre entendí, que el ganar carreras, que es un mérito del pack del equipo, y creo que fue una de las mejores decisiones en mi vida. Con Alex aprendí muchísimo, el salto fue enorme hacia adelante, y bueno, de hecho creo que corrimos juntos en media Copa Ibiza y el año del Grupo N, y terminamos del orden de 12 carreras y ganamos las 12. O sea que es un buen balance. Sí, señor.
buen volante. No te voy a contar las que no llegamos, porque las que no llegamos casi siempre fueron siniestros, pero las que llegamos fueron 12 victorias. Desde luego que anécdotas seguro que tienes aquí para contar. Tendríamos que traer 3 o 4 veces a Cele Fontcueva al programa y que nos contase todo, porque además yo sé, porque tú me las contaste varias veces, que hay anécdotas muy buenas, pero el tiempo es limitado. Lo que sí me gustaría, antes de despedirte, sería que nos contases aquí, que ahora tienes en proyecto, como nos dices, volver al ir al Rally de La Coruña y terminar este campeonato. Y luego, ¿qué va a pasar luego con Cele Fontcueva? Como objetivo prioritario está intentar ganar el campeonato de históricos este año para Paz Racing, es mi prioridad, o sea... sería una manera de agradecerles todo lo que hicieron por mí este año, pero lo más probable es que terminado el año, pase lo que pase, pues abandone las carreras. O sea, mi estado de salud no es el más óptimo para seguir. Como ya te decía antes, mi cabeza y el físico no están sincronizados. Sigo pensando que puedo ganar y no es viable, hay que ser realistas. Y me gustaría poder decirte, pues voy a participar en los rallies como el que va a pescar el fin de semana, que pesque o no pesque es el tío más feliz del mundo, pero yo me meto dentro del coche y cuando me meto dentro del coche me transformo y quiero intentar ganar y hay que ser consciente. Tengo detrás pues unos negocios que tengo que atender y tengo que entender que mis prioridades es el trabajo. Me lo pasé este año, me lo estoy pasando genial. Nunca podré olvidarme de esta época, está siendo espectacular, estoy viendo pues, que hay mucha gente todavía que me tiene cariño, disfruté dentro del coche muchísimo, el Rally de Pravia concretamente fue una pasada y no te diría que no corriese algún rally esporádicamente, lo más probable que sí, pero seguir un campeonato y seguir corriendo como este año, te diría ahora mismo ya que no. Bueno, pues por lo menos que podamos disfrutar de eso, ¿no? De 2 o 3 rallies que hagas por aquí, en casa. El Rally de Asturias, que es Campeonato de Europa, el Rally de Avilés, Campeonato de España y alguna más suelta por ahí. Intentaremos ver un poco lo que pasa, vamos a intentar rematar este año con calma, vamos a ver si somos capaces de lograr el objetivo y oye, pues a corto plazo esa es un poco mi idea. Tengo que consultar pues con la gente que me ayudó y ver un poco qué hay que hacer e intentaremos hacer un poco lo que sea mejor para todos. Muy bien, pues muchas gracias, Cele, por estar aquí en Vins y nada, y desearte que tengas éxito en el Rally de La Coruña y a ver si podemos rematar el año con ese campeonato, ¿no? Ya que no lo esperabas, pero ya que estamos ahí a punto, pues a ver si hay forma. Muchas gracias a vosotros, un placer para mí estar aquí y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias. Muy bien. Pues ahora les vamos a dejar con unos minutos de publicidad y a la vuelta seguiremos hablando de más deporte del motor. Estamos de vuelta y están ustedes viendo Vins Motorsport. Ahora vamos a dar paso al reportaje grabado en el Rally de Extremadura de Históricos, en el cual hubo varios equipos participantes asturianos y en el que además se logró victoria de uno de ellos y el segundo puesto en regularidad de otro de los asturianos. La pena es que Cele Fontcueva, que iba como máximo favorito a lograr allí el triunfo, además en el Campeonato de España, tuvo un accidente. Aún así, mantiene intactas sus aspiraciones para el Campeonato de España. Alejado de grandes núcleos urbanos, el Rally de Extremadura atraviesa una zona preciosa de Cáceres, el Jerte y los pueblos de la Vera, y a través de ellos se conforma un recorrido reconocido por muchos de los pilotos como el más bonito y duro del año. La animosa y trabajadora escudería Volantia Racing Club saca milagrosamente adelante la prueba con unos apoyos mínimos impensables en otras citas del Nacional y que también puntuaba para el Campeonato de Extremadura de velocidad y regularidad. El campeonato llegaba a Jarandilla de la Vera con medio título en el bolsillo de Cele Fontcueva y la participación de otros 5 equipos asturianos. Daniel Alonso, su hermano Jesús en regularidad Sport, junto a José Ramón Campos, Santiago Campos y Elena García en regularidad. Desde el principio el ritmo marcado por Daniel Alonso le puso en cabeza y aumentando rápidamente su ventaja con sus rivales rodaba tras los primeros 4 tramos cómodamente y con sus 2 rivales más fuertes fuera de carrera.
Cele, que empezaba prudentemente, se salía muy fuerte en el rápido inicio del tercer tramo, destrozando su Sierra Cosworth, pero afortunadamente sin consecuencias físicas graves, dando un paso atrás para ganar el campeonato. Muy contento, el coche, la verdad que hemos trabajado mucho tiempo para conseguir un coche probablemente el más competitivo que pueda haber en Europa en cuanto a Ford Sierra Cosworth, y creo que lo hemos conseguido. El coche ha demostrado su eficacia y también una cosa muy importante que es la fiabilidad. La verdad que estamos muy contentos, el coche ha funcionado muy bien, el equipo también, y la verdad que estoy muy satisfecho de todo el trabajo que hemos hecho. Sin duda alguna, Cele y David se merecían ganar el rally y ganar el campeonato de España. Yo creo que realmente ha pasado algo muy desafortunado, que realmente por suerte no ha pasado nada, y al final, pues bueno, yo la verdad que estoy con un sabor muy agridulce. Para mí ha sido muy triste, porque me hubiese gustado ganar con él y compartir el resultado, porque realmente iba a ser un rally de ensueño de haber podido acabar él conmigo, vamos. Juan Carlos Fernández no llegaba al primer tramo y, reenganchando en modo Super Rally, no puntuaría en Extremadura. No hubo complicaciones para Daniel y completaba el rally aumentando y administrando la ventaja adquirida de la primera sección, ganando esta prueba con autoridad tras los sinsabores de las dos anteriores. Con ella vuelve a tener posibilidades de revalidar su título nacional del 2016 en la última prueba, y junto a Cele y Ramón Martínez, que terminaba tercero, lucharán por el campeonato. Segundo y primero de Pre-80 se clasificaba Antonio Sainz, que ya es vencedor 2017 de esta categoría. En regularidad Sport, victoria para Gorka Gorroño, que terminaba superando a José Ramos Campos en los últimos tramos y con quien se jugará el título en el Rally Rías Altas, que cierra el campeonato. Su hijo Santiago se clasificaba cuarto. Jesús Alonso abandonaba a falta de 2 tramos. En la categoría de regularidad, Elena García terminaba esta exigente prueba en cuarta posición. Y ahora vamos a dar paso a la categoría de los más pequeñinos, de los del karting. El pasado fin de semana se celebró una prueba valedera para el Campeonato de Asturias en el circuito de Fernando Alonso. Vince estuvo allí y esto fue lo que pasó. Anulada definitivamente la segunda prueba prevista y que no se celebraba tras el accidente de Gonzalo Basurto, la cuarta prueba del Campeonato de Asturias de karting ajustaría más las posibilidades de los pilotos para luchar por los títulos. Dominio total de Luis Fernández Hurtado entre los alevines durante todo el fin de semana, inalcanzable para Cristian Costoya y Nacho Tuñón, que se repartieron las segundas plazas de las finales, sumando Cristian un tercero y Álvaro Gutiérrez otro tercero en la segunda. No tuvo la suerte de cara nuestro piloto del Nacional, Alejandro Cimadevilla, que aún así conserva el tercer puesto provisional. Bien, la salida fue un poco difícil, pero conseguí ponerme primero y escaparme. No, porque como me puse primero ya me escapé y no me pudieron adelantar. Miguel Peiro sí pudo esta vez con Daniel Briz entre los cadetes, sumando 2 importantes victorias que no pudo contrarrestar Briz. Darío Cabanelas y Galloso se repartieron los terceros puestos. Tras esta carrera, Daniel sigue líder, pero acechado por Miguel y Darío. Pues la carrera va muy bien, las clasificatorias, pues conseguí salir así más o menos bien, pero luego en la carrera 1 tuve algunos fallos y me adelantaron bastantes, pero bueno, sí, a mí me gusta mucho este circuito. Tiene unas rectas chulísimas, muy grandes, el espacio, y te puedes salir de pista que no pasa nada, que estás en la hierba ya. La primera fui
tercero y la segunda cuarto. Las curvas son muy difícil y las rectas me gustan porque son largas. Y bueno, es un circuito muy duro, muy difícil. La Junior fue una vez más muy reñida, con Hugo Rodríguez dominando ambas carreras y cogiendo una buena ventaja en el campeonato en el que suma ya 246 puntos. Iván Riera y Carlos Rodríguez fueron segundo y tercero respectivamente y se han metido en el grupo perseguidor del líder, encabezado por Loredo, que no tuvo un fin de semana demasiado positivo. Sí, muy bien, lo he visto fácil porque venía ya con las ganas de que iba a ganar, entonces me ha parecido muy bien. Sí, lo que menos me gusta es la chica de meta. La categoría más despoblada es la senior y sus carreras fueron un calco con victorias de Sergio Ortega por delante de Lino Collado y Tamara González. Enol Ordiales fue cuarto en ambas finales, dando el pleno para los pilotos asturianos. Sí, nada, fue muy bien, ayer entrenamos muy bien y hoy hicimos la pole y ganamos las dos carreras bastante fácil. En la primera fue algo más difícil y en la segunda me escapé en la salida y ya lo llevé bien. No pudo Diego Ruilova con Iker García en la KZ2, un pasito por delante del praviano y de todos como ya pasó en la anterior carrera, sumando 2 victorias. Jonathan y Fernando Ordura fueron terceros. John Renteria no terminaba la primera y en la segunda solo pudo remontar hasta la sexta plaza, pero mantiene el tercer puesto del campeonato. Jonathan ganaba la segunda final entre los Silver y la primera Fernando Ordura para sumar un 0 en la siguiente. Jorge Suárez sigue al frente de la clasificación añadiendo los puntos de un segundo y tercer puesto. Para el 22 de octubre está prevista la siguiente cita, penúltima del campeonato. Un resumen más rápido y exacto no pudo hacer el pentacampeón de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio, y es la ecuación que todo piloto quiere resolver para ir más deprisa que sus rivales. El piloto argentino, para muchos expertos, el mejor de la historia del automovilismo, además de un superviviente de aquellos años, tenía una inteligencia innata para las carreras que le ayudaba a analizar todos los aspectos y sacar conclusiones tan sencillas como esta. Fue un adelantado a su época. Algunos locutores de televisión, desde luego, no están nada acertados en sus comentarios, como ya os traíamos hace unas semanas. Esta vez el comentarista del motor de Televisión Española a mediados de los años 90, Jesús Fraile, unió sus fallos y errores míticos en las retransmisiones esta predicción hablando sobre una de las primeras carreras de Michael Schumacher en Fórmula 1, de la que es el piloto con más títulos de la historia. El piloto austriaco, que sufrió un gravísimo accidente por todos conocido, vivió dentro de la Fórmula 1 años de relativa tranquilidad en cuanto a los accidentes y sin ningún fallecimiento en pista hasta la llegada del mencionado Gran Premio de San Marino. En los entrenamientos moría Roland Ratzenberger, un piloto modesto que afrontaba sus primeros pasos en Fórmula 1, y la tarde del domingo en plena carrera el siempre recordado Ayrton Senna. Afortunadamente, la buena racha duró hasta 2015, donde Jules Bianchi fallecía meses después de su accidente del Gran Premio de Japón. A pesar de grandes golpes, los nuevos materiales y medidas de seguridad han jugado un papel determinante en minimizar los daños físicos de los pilotos. Bueno, pues es una pena que me tenga que despedir porque, la verdad, yo me encuentro de maravilla en este plató. Pero bueno, el programa tiene que llegar a su fin. Y os vamos a dejar con el reportaje que se grabó el pasado fin de semana en el duelo de traseras de Navia. Vamos a recordaros a todos que el próximo fin de semana tendremos el slalom de Colunga y también la subida al Sueve. En el próximo programa hablaremos de estas cosas y de otras más de automovilismo. Navia acogió el pasado domingo por sexta vez una de las pruebas más originales y espectaculares de España, que año tras año atrae más espectadores y se asienta en el apretado calendario asturiano. Y paralelamente también hubo una exposición de coches de competición, charlas, simuladores, merchandising y concentraciones de algunos clubes, actividades que se extendieron todo el fin de semana. El habitual recorrido por el puerto de Navia contó con cientos de aficionados que, a pesar de la lluvia, no perdieron ninguna de las mangas. 10 fueron los pilotos participantes y, como ya pasaba el año anterior, entre ellos un equipo extranjero muy espectacular.
el francés Julien Vidot, que no defraudaba. La victoria un año más fue a manos de Pablo López, que derrotaba con su Ford Escort en la final a Santiago Fernández Yucas. En tercera posición se clasificaba Roberto Ferrero.